Y vamos a hablar ahora del informe final de la Comisión Bicameral en el Congreso de la Nación, que investigó todo lo que ha sucedido con la implosión que sufrió el Ara San Juan y la muerte de todos sus tripulantes. Allí responsabiliza tanto a un desentimiento de la Armada, al Ministerio de Defensa de la Nación y en definitiva al Gobierno Nacional. Son los tres ejes de ese informe, y lo que dice también es que ocurrió un incendio en el sector de donde van las baterías del submarino, y 11 horas después se produjo allí la implosión, ¿no? Habla de ocultamientos, dilataciones, falta de interés, falta de involucramiento por parte del presidente, un destrato hacia la familia, que es lo que en realidad han denunciado desde el primer momento, ¿no? Un mal manejo de la información también, es decir, como decía Claudio, es un informe muy crítico con la ex cúpula de la Armada, paralelamente con el ministro Aguad y con el presidente Mauricio Macri. Vamos a repasar en placas algunos de los puntos más importantes de lo que ha sido este informe final de la comisión. Es indudable la responsabilidad política del Gobierno Nacional a través de su Ministerio de Defensa por esta tragedia que se cobró las vidas de 44 argentinos por la falta de las diligencias adecuadas. El informe hace referencia al momento del siniestro y paralelamente a cómo se manejó la cuestión después, ¿no? Para con los familiares y para con lo que era la búsqueda del submarino. La desidia de Aguad, el ministro de Defensa, Aguad, ha demostrado una profunda desidia, desinterés e irresponsabilidad. Hubo falta de conducción ante la crisis y ocultamiento a los familiares de los tripulantes y a la opinión pública. ¿Qué produjo el hundimiento? Un incendio eléctrico en el tanque de batería número 3 desencadenó otros incidentes que no pudieron ser controlados. Esto derivó en una implosión cuando se sobrepasó el límite de profundidad del casco resistente. Aclaran además que, bueno, es, digamos, la justicia quien va a poder determinar cuáles han sido las causas, aunque remarcan que, por supuesto, es una tarea sumamente difícil porque el submarino no se pudo reflotar, ¿no? Claro. No fue culpa de los tripulantes, la idoneidad individual fue permanentemente destacada por todos los testimonios recabados y probada en ejercicios internacionales. Nunca debió haber zarpado, se pregunta. Bueno, hubo varios requerimientos de reparaciones en diferentes etapas. Los tripulantes advirtieron sobre las fallas antes del naufragio. Hace referencia también el informe a la disminución en el presupuesto en cuanto al mantenimiento y también en cuanto a la capacitación, ¿eh? Su entrada a reparaciones fue excesivamente postergada. El buque debía ingresar a dique seco cada 18 meses, extendidos por la Armada hasta 24 meses. Al momento del siniestro llevaba más de 44 meses sin esa necesaria entrada a dique seco para su mantenimiento, digamos, ¿no? La comisión lo que intenta determinar son responsabilidades políticas y no así responsabilidades penales en sí. En relación con... informe que no fue firmado por los diputados y senadores, los integrantes oficialistas, ¿no? Ajá, los oficialistas, bueno, firmaron en disidencia, en realidad. La justicia puede tomar parte de lo que ha determinado la comisión, ¿no? Sí, indudablemente todo este informe que ha elaborado la bicameral tiene que estar en manos de la jueza que está investigando y en consecuencia ver si le sirve para lo que es la causa judicial, porque acá hay como una cuestión política, la jueza tiene que resolver sobre hechos concretos en definitiva y no por cuestiones políticas. Luego de esa definición de la jueza vendrán las responsabilidades, determinadas responsabilidades políticas, ¿no? Hubo repercusiones entre los familiares cuando conocieron y leyeron allí este informe de la bicameral. Todo mi agradecimiento a los legisladores, a la Secretaría, a los asesores técnicos, que en casi un año y medio una comisión del Congreso llegue a este dictamen. Esto es histórico y todos los argentinos creo que nos merecemos saber qué es lo que pasó con los muchachos y quiénes son los responsables, y bueno, confío en que el informe refleje eso. Para nosotros fue importante que el Congreso acompañe. Como decía la senadora, nunca pasó en el país, entonces es algo sin precedentes, y ellos también se topaban con algo de lo que no había una experiencia previa y luchando contra algo tan gigante que es el Ejecutivo. No somos simples ciudadanos que tenemos apoyo de algunos legisladores, no de todos, y tenemos una jueza que tampoco hace mucho por la causa, de hecho hasta con la comisión se negó a colaborar abiertamente, lo que te da una pauta de que
va todo encaminado a que el Ara San Juan se olvide. Bien, vamos a tomar contacto con Tuni Coleman. Bien. Sí, bueno, Tuni, se conocieron ya algunos detalles. Buen día, ante todo, y perdón porque otra vez fuimos a tu casa, un viernes que es tu día de descanso. No hay problema. Se conoció finalmente ¿Cómo algunos... están, chicos? ¿Cómo les va? Hola Raúl, Bien, muy bien. bien. Muy bien, muy bien. Decía, se conocieron algunos detalles de este informe. Bueno, saber tu opinión en función a las responsabilidades políticas, ¿no?, que se determina allí. Bueno, básicamente yo creo que la responsabilidad va a caer en el tema de que se mandó el submarino que no estaba en condiciones y va a haber ahí responsabilidades políticas. ¿Responsabilidades políticas qué significa? Por supuesto, un ministro no sabe si la válvula funcionaba o no funcionaba, si había un peligro con las baterías o no había un peligro con las baterías. El tema es que vos designaste o mantuviste en el cargo a gente que fue ineficiente. Entonces, esa es tu responsabilidad política. Raúl, hay un dato. Entonces, no es responsabilidad penal, porque un ministro no puede saber, pero sí es eso. Y después hay responsabilidad en la reacción lenta, según dice el informe, ¿no? Digo, hay un dato que me llamó la atención cuando leíamos ahí las diferentes placas con detalles, digamos, o puntos centrales del informe de la bicameral. Tiene que ver con el hecho que hacía 44 meses que no entraba a dique seco ese submarino. Y vos decís, bueno, tenía que entrar cada 18, ¿era, no? O extenderse por ahí a 24, pero Sí. 44 meses, vos sabés que ahí se corre riesgo con eso, ¿no? Bueno, eso en el informe dice lo siguiente, dice esto que acabas de decir, Claudio, que excede mucho el tiempo que debía hacerse el mantenimiento. Entonces dice, si vos tenés problemas presupuestarios, que los podés tener y están muy reflejados, los temas presupuestarios vienen de lejos, además, no dicen que vienen de este gobierno, dice, de todas maneras Sí. tenés que tener mucho cuidado en qué haces con el buque. Digamos, Claro. en este caso con el submarino. Entonces, si vos no estás en condiciones de hacerle un mantenimiento, Déjalo en tenés puerto, que digamos, tener... sí. Exactamente. Vos sabés que no está en este informe, pero pude saber a través de la investigación que se hizo para este informe qué era lo que estaba haciendo el Ara San Juan. El Ara San Juan, ¿por qué está tan cerca de la zona de exclusión? Esencialmente porque estaba fotografiando qué barcos le llevaban pescado a los buques factorías que estaban, y barcos argentinos, barcos extranjeros y barcos argentinos. La fotografía, ellos fotografiaban esos barcos. Entonces por eso aparece tan cerca, no es que hay un bombazo, no es que hay, digamos, esto ya quedó descartado y en este informe también. Pero, bueno, lo concreto es que frente al tema de por qué se sumergió, había olas de 7 metros, etcétera, etcétera, desde tierra lo que dijeron es, el que puede decidir si sumergirse o no es el capitán Fernández. Y entonces hay un cuestionamiento, no le podés dejar a alguien que está baqueteado, porque eran muchos días ya de mucho movimiento y con un incendio. Bueno, ahí lo perdimos. Estaba haciendo referencia a las responsabilidades. También en el informe, justamente en cuanto a lo operativo, dice que se subestimó el incendio y la falla que tuvieron en principio, ¿sí? Y que no se tomaron, sobre todo desde tierra, digamos, ¿no? Claro. Una vez que se anuncia que era lo que estaba pasando, se subestimó aquí que era lo que estaban viviendo allí, creyeron que era algo menos grave. Y la cuestión es, mar embravecido, tenía que sumergirse sí o sí. Entonces, la cuestión, pero yo digo que todo arranca en el sentido de decir, si vos no tenés ese buque en condiciones, o el elemento que tenés que utilizar para hacer tu trabajo en condiciones, no podés salir. Lógico.
Es como si salís con tu auto destartalado a la ruta y sabes que vas a tener algún incidente. Bueno, eso Entonces,